En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafael Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía. Y es que si reflexionamos un poco, aunque originalmente el término geopolítica se debe a un politólogo sueco que lo formuló en una época tan lejana como el siglo XIX, la geografía es un elemento constante en las relaciones entre potencias, entre países. Es la que crea vínculos entre comunidades, pero también fricciones y, por lo tanto, más allá de que hayamos tenido que esperar hasta el XIX para hablar de geopolítica, es una realidad que ha existido siempre, junto con el desarrollo de las civilizaciones y las culturas humanas. Si afinamos un poquito todavía más el foco, vemos como el 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierta por agua. El 80% de la población mundial vive cerca de esa agua y el 90% del comercio global se hace por los océanos, mares y ríos. Y claro, con estas circunstancias relativas al agua no podemos hacer otra cosa que darle contexto a la importancia estratégica que tiene el dominio naval como clave para el dominio mundial. Dominio naval no solo circunscrito a la fuerza de las armadas de cada uno de los países, sino a las situaciones que se generan, a los puntos vulnerables de relaciones entre los países. Un almirante estadounidense experto en geografía y en geopolítica, Alfred Thayer, aseguraba que quien domina el mar domina el comercio mundial. Y por ende, quien domina el comercio mundial, domina el mundo. Si queremos buscar un ejemplo perfecto de la inestabilidad de una zona marítima en el comercio internacional y a consecuencia de estas últimas disputas geopolíticas que tenemos sobre la mesa, no hay mejor que el que viene atizando el Mar Rojo desde octubre del año pasado, con múltiples ataques de los hutíes que quieren provocar una presión insostenible al comercio mundial, atacando los barcos que atraviesan el Mar Rojo hacia el Canal de Suez, por esos apoyos a Israel en el conflicto de Gaza. Por eso atacan barcos directamente relacionados con Israel o de países que lo apoyan. Un claro ejemplo de uso de la geoeconomía, en la que además con relativamente pocos medios, los que tienen los hutíes, el comercio mundial sin duda se ha visto afectado. De hecho, recientemente el ejército israelí ha interceptado un misil balístico disparado contra Yemen. En este caso ha sido no a un barco, sino al centro del país, pero ha vuelto a reabrir ese miedo hacia una escalada bélica regional. Los hutíes siguen reivindicando sus lanzamientos, reivindicando la legitimidad de sus ataques, en este caso con un misil balístico, dicen, supersónico. Estamos asistiendo a una circunstancia bélica complicada con un Israel que atiende, según sus propias palabras, a 7 frentes bélicos abiertos, pero tanto los hutíes como otras fuentes, otros enemigos de Israel, como Hezbollah, hablan de que sus ataques solamente van a frenar cuando frene la operación de Israel contra el territorio de Gaza. Ya saben, en torno a 41.200 civiles muertos, choques incendiarios, una comunidad internacional que está enfrentada y fragmentada, pero vamos a centrarnos en la edición de hoy del Pulso Geopolítico en la seguridad de los mares, en el uso de esos ataques, como digo, para generar superioridad estratégica. Vamos a tener una posibilidad, una opción de ahondar más en este asunto gracias a Diego Cánovas, capitán de corbeta en la Reserva, consultor de seguridad marítima internacional, presente en la Operación Atalanta, ya saben, la que se desarrolló para luchar contra la piratería marítima en toda esa zona, a cargo en este caso de piratas somalíes, durante 5 años. Por lo tanto, es una voz más que autorizada para hablarnos de seguridad en el comercio marítimo internacional, pero también con un punto puesto, con la mirada puesta en los ataques y cómo se deben gestionar desde el punto de vista militar. También vamos a hablar de otras cuestiones desde el pulso geopolítico de la jornada. Las migraciones, ya lo tratamos hace unos días como arma de presión estratégica y como hemos visto que la Guardia Civil ha tenido que desplegar dispositivos especiales después de que las redes sociales en Marruecos hayan generado oleadas de jóvenes marroquíes intentando asaltar las verjas y los puntos fronterizos en Ceuta y Melilla. En este caso también han contribuido a mantener la seguridad las fuerzas de seguridad marroquíes, pero quién sabe qué hay detrás de todo esto. O, cómo no, el presunto intento de asesinato, segundo contra Donald Trump, en un corto espacio de tiempo, ahora desde lejos y con un Kalashnikov
mucho menos riesgo para la vida del candidato republicano, pero que eso sí, vuelve a sacudir, a interrumpir la tranquilidad del normal desarrollo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y no nos olvidamos de la situación que tienen que afrontar en Venezuela dos compatriotas que en un movimiento muy típico que hemos visto muchas veces en el pasado por parte de regímenes autoritarios cuando se ven acorralados, cuando el concierto internacional empieza a unirse contra ellos, pues es muy habitual que se detengan nacionales de los países que tienen conflictos contigo con la excusa de que son espías, de que pertenecen en este caso al CNI, que intentaban desestabilizar el país, pero el caso es que el régimen de Nicolás Maduro viene de unas elecciones que habían sido pactadas, ya lo saben, por ambas partes. El régimen y la oposición con observadores internacionales se pactaron para desarrollarse con unas condiciones que no se han dado. Se supone, es lo que por lo menos considera la mayor parte de la comunidad internacional, que ganó la oposición, y la reacción del régimen ha sido ocultar actas, castigo contra la oposición, facilitar el exilio del candidato ganador de las elecciones y ahora recurrir a esa estratagema tan burda de hablar de nacionales de otros países que están espiando y desestabilizando el régimen. En cualquier caso, todo esto y mucho más lo vamos a desarrollar durante los próximos minutos en este espacio de pulso geopolítico en Intereconomía. Una parada y enseguida volvemos. Va a ser con los titulares de la actualidad informativa del ámbito internacional que desarrollamos con la ayuda de Blanca del Tronco. Parada y enseguida volvemos, no se vayan. ¿Conoce las oportunidades que ofrece el sector salud para invertir? En Bellevue, gestora suiza especializada en este sector, contamos con una amplia gama de fondos con la que puede participar en el crecimiento del sector, invirtiendo en todas sus áreas. Aportamos valor y diversificación a su inversión con fondos en biotecnología, salud digital y tecnología médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@seneas.com. Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Un pulso que tomamos a continuación, como digo, con Blanca del Tronco. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Con los titulares de las cuestiones más relevantes de la jornada en el ámbito internacional. Comenzamos por el FBI, que investiga como posible intento de asesinato contra Trump el tiroteo cerca de donde jugaba al golf en Florida. El expresidente estadounidense Donald Trump se encuentra bien tras escucharse varios disparos cerca de donde estaba jugando al golf en Florida. Hay un sospechoso detenido y se ha recuperado un fusil en la zona. Las fuerzas de seguridad creen que el atacante intentó utilizar un fusil tipo AR que ha sido recuperado en la valla del campo de golf. El sospechoso estaba a entre 300 y 500 metros de Trump.
El Ministerio de Exteriores español trabaja para resolver la situación de los ciudadanos de nuestro país detenidos en Venezuela. Así lo ha adelantado el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza, quien ha querido mandar un mensaje de solidaridad y de afecto a las familias y amigos de los arrestados dos ciudadanos bilbaínos. El que el fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, entre tanto, pide al gobierno que no ceda ante el chantaje de Nicolás Maduro y alerta sobre lo que puede pasar a partir de ahora. Puede pasar cualquier cosa, desde torturarlos para obligarlos a dar cualquier declaración que le convenga a este juego. En todo caso, lo que importante es que el gobierno de España no se vaya a dejar poner de rodillas. Por el momento se desconoce la situación de estos dos ciudadanos españoles acusados de preparar un plan contra Nicolás Maduro, algo negado por el gobierno de Pedro Sánchez. Por cierto que José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores, se encuentra hoy en Reino Unido. Allí se va a entrevistar con su homólogo, con David Lammy. Sobre la mesa, impulsar el acuerdo con Gibraltar será la primera entrevista de trabajo entre ambos, aunque Álvarez y Lammy tuvieron ya un primer encuentro en Washington el pasado 7 de julio en los márgenes de la cumbre de la OTAN. Álvarez ha venido asegurando que tanto España como el Reino Unido desean cerrar un acuerdo lo antes posible sobre la situación de Gibraltar, pero en ningún momento ha aventurado alguna fecha para ello. En paralelo a la visita de Álvarez a Lammy, el primer ministro británico Keir Starmer viaja a Roma para entrevistarse con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, con quien fundamentalmente abordará el tema de la inmigración. Un asunto que es noticia también por otras cuestiones. En esta jornada, precisamente, Alemania hoy comienza a controlar de manera temporal sus fronteras terrestres. Lo hace con el fin de reducir la migración irregular, pese al rechazo de sus países vecinos y en medio de acusaciones de que la medida asesta un duro golpe al espacio europeo Schengen de libre circulación. Los controles se llevarán a cabo en las fronteras del país centroeuropeo con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante los próximos 6 meses, que se sumarán a los ya existentes en las zonas fronterizas con Suiza, Austria, República Checa y Polonia. De vuelta a nuestro país, la frontera de Ceuta se encuentra cerrada de forma intermitente. El motivo: el acercamiento de oleadas de cientos de inmigrantes. La decisión ha sido tomada en colaboración absoluta entre los gobiernos español y el marroquí, que desde hace días colaboran para contener la migración irregular. La delegación del gobierno, que desconoce actualmente el número exacto de personas que trata de acceder a la ciudad, cree que el cierre y la apertura de la frontera continuará durante toda la jornada hasta que los grupos de migrantes subsaharianos y magrebíes abandonen las inmediaciones de la frontera. Volvemos al centro de Europa. Allí las lluvias continúan cayendo con fuerza en la zona. Con ríos desbordados, ciudades anegadas y al menos 5 muertos en Rumanía y 2 muertos en Polonia. Un desastre que en Austria ha sido calificado como la inundación del siglo. Más cuestiones relevantes del ámbito internacional, en este caso en Oriente Próximo, porque Israel concentra sus operaciones en la zona de Rafah. Localidad fronteriza con Egipto, donde dice haber eliminado a un centenar de combatientes en los últimos días y estar examinando un laberinto de túneles. Entre tanto, en Ginebra, relatores y expertos de Naciones Unidas en distintos derechos humanos valoran la situación en los territorios palestinos ocupados en el contexto de la guerra de Gaza, que pronto cumplirá un año. Hablamos de otra guerra, en este caso la de Ucrania. Ascienden a un muerto y 43 los heridos por los bombardeos rusos en Kharkov. El presidente ucraniano, entre tanto, insiste ante sus aliados occidentales para que le permitan utilizar los misiles de largo alcance para atacar objetivos en Rusia, pretensión de Zelensky antes de la cumbre anual de Naciones Unidas y de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien presentará su plan de la victoria. Por cierto, que un primer ataque de Rusia contra un barco civil que transportaba cereales a través del corredor marítimo desde los puertos ucranianos del Mar Negro después de un año aumenta los riesgos para futuras exportaciones de grano y puede provocar un aumento de los precios de los alimentos una vez más. Damos un salto grande, terminamos en el cono sur, porque en Argentina Javier Milei presenta sus primeros presupuestos. Cuentas públicas con especial énfasis en el déficit cero y en el achicamiento del Estado y previendo un crecimiento del 5% del PIB y una desaceleración de la inflación a un 18,3% interanual a diciembre del año próximo. Y ahora vamos a ahondar en todos estos asuntos, cuestiones internacionales que son noticia en esta jornada y que desarrollamos con la ayuda de Blanca de forma más profunda. Blanca, las riendas para ti. Segundo intento de asesinato al expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en los últimos 2 meses. Se ha producido en el campo de golf que el expresidente tiene en Florida. Esta vez no ha sufrido ningún daño. Hay un hombre detenido y aunque la entidad
del sospechoso no se ha hecho pública oficialmente. Tanto la cadena Fox News como el diario New York Post apuntan a que ha sido identificado como Ryan Wesley, un hombre de 58 años que en 2002 fue condenado por posesión de una ametralladora automática. Según el FBI, este hombre intentó disparar a distancia a Donald Trump utilizando un rifle con mira telescópica. La seguridad del expresidente evitó el atentado disparando al sospechoso. Pedro Fontaneda. El FBI confirma que el suceso junto al campo de golf donde estaba jugando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en West Palm Beach, en Florida, está siendo investigado como un aparente intento de asesinato. Los hechos ocurrieron ayer domingo en torno a la 1:30 de la tarde en Florida. Los agentes del servicio secreto de Trump vieron a un hombre escondido con un rifle AK-47 en unos arbustos junto a la valla de campo de golf, a unos 300 metros de Trump. Las autoridades le dispararon. El individuo salió corriendo hasta un vehículo con el que intentó huir, una camioneta negra cuya matrícula logró fotografiar un testigo. Gracias a esto, el hombre fue detenido. Gracias a esto, el hombre fue detenido minutos después. Es el sheriff de West Palm Beach explicando los detalles del tiroteo. La policía ha confirmado que donde se encontraba el sospechoso se ha hallado un rifle AK-47 con mira telescópica. El sospechoso portaba además 2 mochilas y una cámara deportiva GoPro. La identidad del sospechoso no se ha hecho todavía pública, oficialmente, pero Fox News y el diario New York Post apuntan a que ha sido identificado como Ryan Wesley Roth, un hombre de 58 años que en el 2022 fue condenado por posesión de un arma de destrucción masiva, una ametralladora automática. Sobre él pesan además condenas por portar un arma oculta, posesión de propiedad robada, atropello y fuga. Según NBC, se han presentado más de 100 cargos criminales contra Ryan Roth en Carolina del Norte. El expresidente Trump asegura a través de un comunicado que su determinación por volver a la Casa Blanca es incluso más fuerte después de otro intento de asesinato. En dicho comunicado, el republicano indica además que nunca se rendirá. Anima, eso sí, a sus seguidores a votar por él en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Este es el segundo intento de asesinato a Donald Trump en los últimos 2 meses. El expresidente ya fue víctima de un intento de magnicidio el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler, Pensilvania, después de que un joven de 20 años le disparase con un fusil hiriéndole en la oreja derecha. Tanto el actual presidente como su sucesor en la carrera a la Casa Blanca, Kamala Harris, han condenado el ataque. Joe Biden ha felicitado a los agentes del servicio secreto por mantener a salvo a Donald Trump. Se alegra de que esté bien y asegura que ha dado instrucciones para garantizar su protección de manera continuada. Kamala Harris se ha alegrado por su parte de que el expresidente Trump se encuentre a salvo y asegura que la violencia no tiene cabida en Estados Unidos. Desde el exterior también llegan reacciones a este nuevo intento de asesinato de Trump. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se ha mostrado impactado en un mensaje en X. Ha asegurado sentirse aliviado al saber que también ha fracasado este nuevo intento de asesinato, pero dice no debemos confiar en la suerte. Este nuevo intento de asesinato de Trump llega en un momento crucial de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. La mayoría de medios estadounidenses consideraron a Trump como perdedor del debate con Kamala Harris de la pasada semana y las encuestas siguen dibujando prácticamente un empate técnico entre ambos candidatos, pero con una ligera ventaja de la candidata demócrata. Y el interés del detenido por intentar supuestamente asesinar a Trump de combatir en Ucrania ha llevado al portavoz del Kremlin, a Dmitry Peskov, a avisar a Zelensky. Jugar con fuego, ha dicho, tiene consecuencias. Peskov, que ha negado que el Kremlin esté interviniendo en la campaña estadounidense, ha asegurado que el interés del sospechoso por combatir junto a Ucrania debería ser un dolor de cabeza para el gobierno y los servicios especiales estadounidenses. Si miramos ya a Venezuela, donde escala la crisis diplomática con nuestro país tras la detención de 2 españoles acusados por el régimen chavista de pertenecer al CNI y de estar preparando un plan para asesinar a Nicolás Maduro. Desde el gobierno niegan que pertenezcan al CNI, mientras que las familias de los 2 detenidos aseguran que denunciaron su desaparición el pasado 9 de septiembre. Paloma Arnaldos. Fue el pasado 9 de septiembre cuando los familiares de los 2 detenidos denunciaron ante la Ertzaintza su desaparición. La policía vasca realizó gestiones y pudo confirmar que ambos se encontraban detenidos en Venezuela, circunstancia que hizo público este pasado sábado el ministro del Interior venezolano. Diosdado Cabello vinculó a ambos ciudadanos españoles con el CNI y con figuras cercanas a la oposición venezolana, con quienes estarían preparando un plan para asesinar a Nicolás
Nicolás Maduro. La CIA está al frente de esta operación. Y la otra, que tampoco nos extraña, pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona, que es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles. Tienen vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Además de los 2 españoles, también fueron detenidos 3 estadounidenses y un checo que buscaban, según Diosdado Cabello, llevar a Venezuela un grupo de mercenarios con el propósito de asesinar a Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Según Cabello, los detenidos participaban además en una operación para meter en el país caribeño más de 400 armas transportadas desde Estados Unidos con las que llevar a cabo actos terroristas, entre ellos ataques a instalaciones de servicios públicos. Tanto el gobierno como los familiares de los 2 españoles detenidos desmienten rotundamente las acusaciones de Venezuela de que estén implicados en una operación de desestabilización política. El que fuera alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, pide al gobierno que no ceda ante el chantaje de Nicolás Maduro y alerta sobre lo que puede pasar a partir de ahora. Puede pasar cualquier cosa, desde torturarlos para obligarlos a dar cualquier declaración que le convenga a este juego. En todo caso, lo que importante es que el gobierno de España no se vaya a dejar poner de rodillas. Situación con Venezuela que ha servido para un nuevo cruce de acusaciones entre el gobierno y el Partido Popular. Noelia Núñez Pepe, Óscar López, ministro para la Transición Digital. El gobierno de Sánchez tiene mejor relación con el régimen de Maduro que con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. En estas últimas horas hemos conocido la detención de 2 ciudadanos españoles en Venezuela y lo único que venimos conociendo como principal partido de la oposición es lo que sabemos gracias a vosotros, a ustedes, a los medios de comunicación. El PP sigue la misma norma, siempre contra el gobierno de España, ya sea Marruecos, ya sea Argelia, ya sea Venezuela. Le importa bien poco la situación de ese país, la situación de los españoles que viven en ese país, la situación de las empresas que comercian con esos países. Por cierto, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunirá mañana en el Congreso con el líder opositor venezolano Edmundo González, al que trasladará su compromiso para lograr que sea reconocido como presidente electo de Venezuela. Además, defenderá la liberación de todos los presos políticos y la petición a la Corte Penal Internacional para que procese a Nicolás Maduro. En Oriente Próximo desaparecen las posibilidades de un acuerdo para poner fin a los enfrentamientos de Israel con el partido milicia chií Hezbolá en la frontera con Líbano debido, dice Tel Aviv, a los vínculos de Hamás ante el aumento de los combates. Durante las últimas semanas, el repunte de los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, grupo apoyado por Irán, ha hecho temer la posibilidad de una expansión del conflicto en Oriente Próximo. Los combates se recrudecieron al hilo de los ataques del 7 de octubre del pasado año, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 200 secuestrados. A punto de cumplirse un año del conflicto, las cifras de fallecidos siguen subiendo. Ana Ruiz. Más de 41.000 víctimas mortales. Es el balance que ofrecen las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, que apunta además a más de 95.000 heridos, incluidos 76 en las últimas 24 horas, periodo, denuncian las autoridades gazatíes, en las que el ejército de Israel ha cometido 3 masacres contra familias palestinas. Por cierto, que a menos de un mes de que se cumpla el primer año de los ataques terroristas que iniciaron esta guerra entre Israel y Hamás, el grupo terrorista ha anunciado que su líder, Yahya Sinwar, enviará pronto un mensaje al pueblo palestino y al mundo entero. Sinwar, considerado el cerebro de los ataques sobre Israel el 7 de octubre, es uno de los principales exponentes del ala más dura de Hamás. Tras la muerte del anterior líder del grupo, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán achacado a Israel, se ha hecho con el liderazgo del mismo, si bien ya dirigía a la organización en Gaza desde 2017. Desde el inicio del conflicto se encuentra en un lugar desconocido de la Franja de Gaza, mientras que Israel ha llegado a publicar imágenes de los túneles bajo el enclave en las que asegura haberle identificado. El ejército de Israel ha reconocido por su parte que 3 secuestrados por Hamás murieron el 10 de noviembre en un bombardeo de la propia aviación israelí sobre la región de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. El informe concluye que los 3 murieron por un daño colateral de un bombardeo que tenía como objetivo al comandante de la brigada Gaza Norte de Hamás, quien también falleció en el ataque. Los 3 rehenes estaban siendo retenidos en un complejo de túneles donde también se encontraba el comandante de Hamás. Y crisis de gobierno. Antes de constituirse el Ejecutivo Comunitario, Francia ha propuesto a su actual ministro de Exteriores, Stéphane Séjourné, como próximo comisario europeo, con una amplia cartera
de competencias que cubriría las cuestiones de soberanía industrial, tecnología y competitividad. Gemma González. La propuesta de Séjourné, que según el Elíseo es resultado de un acuerdo entre el presidente Emmanuel Macron y el nuevo primer ministro Michel Barnier, llegó este lunes pocas horas después de que el actual comisario francés Thierry Breton anunciara que dimite en un contexto de desavenencias con la presidenta del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. El Elíseo insiste en que Séjourné, que antes de ser el jefe de la diplomacia francesa había sido presidente del grupo Renew en la Eurocámara en el anterior mandato, responde al conjunto de criterios requeridos para las nuevas responsabilidades a las que aspira. Séjourné, que tiene 39 años, lleva en el puesto de ministro de Exteriores solo desde el mes de enero y actualmente está ejerciendo el cargo en funciones en espera del nombramiento de un nuevo gobierno por Barnier. Macron ha agradecido a Breton su trabajo al frente del Departamento del Mercado Interior y dijo que ha contribuido con fuerza al avance de una política de soberanía europea en el terreno digital, del apoyo a la base industrial y tecnológica de defensa europea, así como en favor de la resiliencia del mercado único de la Unión Europea durante la crisis de la COVID. Breton, que tiene 69 años, dijo este lunes que dejaba su puesto en una carta a von der Leyen, en la que la señala directamente a ella como el motivo de su dimisión. Breton era inicialmente el candidato de Macron para un segundo mandato, pero la tensa relación que mantenía con von der Leyen ha hecho saltar por los aires la hipótesis de su renovación. Y la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos, ha amanecido este lunes en calma tras una noche de cierres intermitentes del paso fronterizo como consecuencia del acercamiento de cientos de migrantes al perímetro fronterizo en Marruecos. La delegación del Gobierno en Ceuta ha destacado que las labores de control y contención llevadas a cabo por Marruecos han evitado que en toda la jornada del domingo y esta madrugada se haya producido alguna entrada de migrantes a la ciudad ceutín ni a nado, ni tampoco por el doble vallado fronterizo. Asimismo, las autoridades españolas han puesto en valor la estrecha colaboración con Marruecos y el gran esfuerzo, dicen, que se ha realizado en el lado marroquí durante la jornada dominical de constante presión migratoria y de acercamiento a la frontera. Las fuentes han advertido de que la frontera del Tarajal volverá a sufrir cierres intermitentes si es necesario para el control de las entradas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico, con Rafael Jiménez. Nos vamos ahora con las cabeceras internacionales, repaso que desarrollamos con Elena Fraile. Elena, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafa. Pues comenzamos, si te parece, por el diario The Washington Post en Estados Unidos, donde sigue destacando cómo el FBI investiga como un intento de asesinato el tiroteo a Donald Trump en ese campo de golf en Florida. Sigue analizando el perfil del hombre detenido, en el que destacan como un hombre que pasó sus últimos años en busca de una misión, y es que su misión era tratar de reunir a un ejército para defender Ucrania. Sobre Ucrania, también en otro de los titulares destaca que se encuentra bajo presión para llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, especialmente si Trump gana, pero estos soldados en el este dice que no están dispuestos a ceder más terreno. Sobre la guerra, Israel-Gaza destaca como los hutíes han disparado un misil desde Yemen al centro de Israel y advierten de más ataques. Las fuerzas israelíes no han causado ningún herido, pero Netanyahu amenaza que exigen, dice, un alto precio por cualquier intento de hacernos daño. Y sobre Gaza dice también que el hambre sigue acechando a la región. Nunca se han visto una crisis como esta en los últimos 25 años de trabajo humanitario, es lo que asegura el director regional del Programa Mundial de Alimentos de la ONU sobre la situación que cada vez es más insegura en esta ciudad. Seguimos en Estados Unidos. El New York Times destaca cómo el presidente en su portada habla de que Trump está a salvo después de lo que el FBI llama un intento de asesinato. Además, hay que señalar que fue entrevistado para un artículo sobre los estadounidenses que se ofrecen como voluntarios para luchar en Ucrania. Por otro lado, se dice que quería enviar veteranos afganos a luchar contra Rusia en ese país, aunque no parecía estar preparado para ello. El detenido había pasado algún tiempo en el país intentando conseguir apoyo para la guerra, buscaba reclutas entre afganos que habían huido de los talibanes y pensaba que podía llevar efectivos hasta el frente ucraniano. En la prensa alemana, el Frankfurter Allgemeine Zeitung pone el foco en ese presunto intento del asesinato de Donald Trump. Según el FBI, destaca este diario que tras el segundo intento de asesinato de Donald Trump en 2 meses se ha reavivado el debate sobre la protección del candidato presidencial republicano. Rick Sadwell, el sheriff del condado de Palm Beach, en rueda de prensa ha destacado que Trump no es
el presidente en ejercicio, y como él no es presidente, la seguridad dice que se limita a las zonas que la Protección Personal de Servicio Secreto clasifica como posibles zonas de peligro. También nos habla en este diario del control de la migración, dice que se ha convertido en una cuestión de destino para la democracia alemana, pero el semáforo sigue alejando un cambio real. Mientras hoy se restablece temporalmente ese control de las fronteras solicitado por Berlín, el canciller Scholz se encuentra de visita en Asia. Scholz estaría buscando aliados en Uzbekistán, con los que de momento ha cerrado un acuerdo que contempla deportaciones a Afganistán y la búsqueda también de personal cualificado. Sobre la guerra de Ucrania, destaca cómo Scholz vuelve a rechazar la entrega de Tauro. En sus esfuerzos por desarrollar armas de alta precisión y de largo alcance, Kiev todavía no puede confiar, destaca este diario, en el canciller Olaf Scholz. Asegura el canciller que no apoyará la entrega de misil de crucero Taurus con un alcance potencial desde Ucrania hasta Moscú de unos 500 kilómetros, alegando que ello implicaría un riesgo importante de la escalada. Mientras tanto, el primer ministro británico Boris Johnson ha pedido a Scholz que reconsidere su postura. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido repetidamente a sus aliados armas de largo alcance para poder atacar los aeródromos militares rusos logísticos y también a la Fuerza Aérea que está detrás de esa línea en el frente del territorio ruso. Y también tiene hueco en este diario para un análisis sobre los buenos resultados de Alternativa para Alemania y de la alianza Sarah-Westheim, del que dicen está perjudicando económicamente a Sajonia y a Turingia. Así se desprende del nuevo panel de economistas de la FAZ y del Instituto IFO, que se ha realizado con la participación de 185 expertos. Dicen que esto sellará el declive económico en Alemania. Miramos hacia Rusia. RT Online se hace una pregunta en portada. Segundo intento de asesinato en Estados Unidos. Recoge la declaración de Elon Musk en la red social X acerca de este ataque contra Donald Trump, planteando la pregunta de por qué nadie intenta matar a los candidatos demócratas a la presidencia. Otro asunto destaca, en este caso, el canciller alemán, que desea que los acusados del ataque a los gasoductos Nord Stream en Alemania sean llevados ante los tribunales. Hablamos de que todo esto ha costado más de 100.000 millones de euros a Berlín. Hay que recordar que un buzo ucraniano sospechoso de participar en el atentado que tuvo lugar en septiembre de 2022 y que el Nord Stream quedó inutilizado. Por otro lado, en otro titular, tiene como protagonista al presidente Javier Milei de Argentina, después de presentar su presupuesto para 2025 y su decisión de cargar contra el gasto público. Miramos al Reino Unido, donde The Times abre portada con ese debate del sospechoso tiroteo, dice, de Donald Trump, del que dice el sospechoso tiroteador, que es activista de pro-Ucrania. Se llama Ryan Holt, votó por Donald Trump en el año 2016 y ahora este activista pro-Ucrania está acusado también en 2002 de posesión de un arma de destrucción masiva, sospechoso además de intentar asesinarlo. Y se preguntan además si este es el último intento de matar a Donald Trump, afectará a las elecciones estadounidenses. Y miramos también a Francia. Le Monde destaca como detrás de ese suceso contra Trump hay un sospechoso con una carrera más que relevante, curiosa, pero además lleva en portada como el exministro francés Thierry Breton, miembro saliente de la Comisión, dimite en medio de diferencias con la presidenta Ursula von der Leyen. Y en Italia, finalizamos con La República, repasa la última hora sobre ese tiroteo en Estados Unidos, atentado sobre Donald Trump, en la que destaca como el atacante fue detenido ya en el año 2002. También habla de esa dimisión del comisario europeo de Thierry Breton, mientras destaca como la apuesta de von der Leyen por Rafael Fitto, el actual ministro italiano de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y del Sur, dice que no le falta experiencia y que ha ocupado ya altos cargos tanto en las instituciones de la Unión Europea como en el gobierno italiano. Rafael Fitto parece, dicen, un buen candidato para ocupar el puesto del comisario de la Unión Europea, aunque todavía queda un largo camino por recorrer para que se confirme este renovamiento, y este camino, asegura, no está exento de obstáculos. iPlan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, iPlan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. iPlan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. Vamos a ahondar en ese asunto que les prometíamos al comenzar este pulso geopolítico, en la importancia que tienen los mares, el 70% de la superficie del planeta cubierta por agua, el 80% de la población mundial vive cerca de ella y prácticamente todo el 90% del comercio global se hace a través del agua. Un gran ejemplo para reflexionar en torno a esta realidad es la situación que se ha generado a raíz del conflicto en Oriente Próximo, esa extensión del teatro de operaciones a las aguas del Mar Rojo. Los hutís, ya saben, yemeníes cercanos a Irán, chiitas, que luchan desde hace años en ese país, han decidido pasar al ataque de embarcaciones que ellos consideran merecedoras de esas agresiones por sus vínculos con Israel o con el conflicto de Gaza. Y esto evidentemente tiene consecuencias en una zona del mundo clave para el transporte y para el comercio mundial. Y para reflexionar sobre este asunto tenemos la suerte de contar con Diego Cánovas, que es capitán de corbeta en la Reserva, profesor del máster sobre protección y seguridad marítima del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa y consultor internacional de seguridad marítima. Diego, un placer, bienvenido, buenas tardes. Diego. No te escuchamos. Igual tienes muteado el micrófono. Igual tienes silenciado el micrófono de tu ordenador. ¿Recibís ahora? A ver, Diego. Ahora perfecto, ahora perfecto. Te daba las buenas tardes. Muy buenas, Diego. Buenas tardes. Me quito los cascos. Entonces, los auriculares, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros en este tema tan importante. Y bueno, pues esperamos sobre todo poner sobre la mesa algo que está afectando a la población en general y a veces se nos olvida, ¿no? A los intereses de la nación española, ¿no? Desde luego. Mira, te voy a leer un postulado que encontraba preparando este rato de información y me dices si estás de acuerdo o no. Un almirante estadounidense, Alfred Thayer Mahan, hablaba de la importancia estratégica del dominio naval y decía, quien domine el mar domina el comercio mundial y quien domina el comercio mundial domina el mundo. ¿Cómo lo ves? Bueno, absolutamente. Bueno, ahora incluso tenemos académicos de alto nivel en España, como el doctor Baqués, ¿no?, de la Universidad de Barcelona, incluso de la Universidad de Granada, que son grandes estudiosos acerca de Mahan, ¿no? También hay que decir una cuestión con respecto a Mahan. No solamente la estrategia la que es fundamental, ¿no?, sino el espíritu nacional y el liderazgo, ¿no? Y ahí es donde los españoles, pues siguiendo también al doctor Baqués, pues deberíamos de reflexionar. Pero no, a los españoles me refiero a nuestros compatriotas, a nosotros, a los de a pie, ¿no?, que son los que tienen que forjar, ¿no?, una opinión informada para exigir al gobierno. Claro. Por centrar un poco el tiro, el Mar Rojo a lo largo de su historia ha tenido muchos problemas de navegación, complejos escenarios, ataques piratas, efectos de guerras pasadas, la de los 6 días, ¿no?, que tenía lugar entre Israel y Egipto, con el Canal de Suez de por medio, o accidentes marítimos, el Canal de Suez, el buque gigantesco, ¿no?, el portacontenedores más grande del mundo, atascado. En cualquier caso, ahora lo que vivimos con los hutís quizá no sea tan novedoso en cuanto a generar en ese lugar del mundo un foco de problemas, sino por su capacidad de impacto, ¿no? A mí me ha sorprendido su influencia en la navegación y en el comercio, su influencia a la hora de que hayan tenido miedo las grandes navieras de pasar por ahí, ¿no? Quizá ese es el punto distinto. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que los tránsitos por el Canal de Suez se han desplomado un 90%. Es decir, cualquier naviera debe de tener que hacer su evaluación de riesgos teniendo en cuenta la amenaza. Y dentro de la amenaza es evidente que tanto el deseo como la capacidad de ataque de los hutís está fuera de duda. Por tanto, lo que le queda a las navieras es la oportunidad, reducir la oportunidad. De ahí vienen las circunnavegaciones y el evitar los tránsitos por el Mar Rojo, y eso se refleja en los datos, evidentemente, de los tránsitos por el Canal de Suez.
Hay quienes no tenían claro cuáles son las capacidades de los UTIs, ¿no? Las capacidades de los UTIs han quedado más que demostradas, no solamente con capacidades de misiles balísticos, misiles antibuque, artefactos no tripulados, aéreos de superficie, sino también, y muy importante, capacidades de inteligencia. Tienen capacidades de inteligencia avanzada. Se ha puesto en cuestión el concepto de actores no estatales. Hasta cierto punto no podemos decir que los UTIs sean actores no estatales, es decir, ellos controlan una parte muy importante de Yemen, la capital, y está claro que cuentan con esas capacidades. Podemos decir que en un principio la capacidad de inteligencia se veía claramente cuando eran capaces de definir los intereses que había detrás de cada barco. Y eso no es fácil, porque un barco tiene un armador, tiene un operador en la mayoría de los casos, que es otra persona, otra compañía, tiene una bandera, tiene un propietario de la carga. Un barco es algo muy complejo y a veces es muy complicado discernir que si hay un interés israelí detrás, esté en la operación, en el armador o esté en la propiedad de la carga, si hay un interés detrás. Podemos decir que ya se ha superado, de que ya vemos ataques a barcos que están más allá de los intereses israelíes, norteamericanos o británicos, pero vamos, creo que también podemos decir que no son fallos de inteligencia, sino que es deliberado. O sea, se ha abierto los ataques totalmente al tráfico en general, ¿no? Eso es lo que podemos empezar, es lo que sugiere, ¿no? Los últimos ataques que estamos teniendo, ¿no? Cómo ha ido la evolución. Por cierto, tenemos un petrolero que es el Sunion, que está fondeado a 70 millas de Yemen y que nos recuerda una amenaza adicional, que es la amenaza medioambiental, ¿no? Pues sufrió un ataque y bueno, pues tiene 150.000 toneladas de crudo a bordo. Está totalmente, la tripulación fue evacuada y ahora pues está en curso una operación para trasvase de la carga que es muy complicada. Diego, tú que has estado sobre el terreno con la operación Atalanta, como coordinador del Centro de Operaciones y asesor estratégico, ¿no? en toda esa defensa de la industria marítima en el Índico Occidental, en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo, ¿cómo es luchar de forma práctica para garantizar la seguridad de una miríada de buques comerciales? Porque es una zona caliente en cuanto al tránsito. Tiene que ser muy complicado, ¿no? Bueno, tenemos dos aspectos aquí. Cuando hablamos de seguridad marítima, evidentemente una de las aproximaciones es considerar las amenazas de forma individual, ¿no? Pues aquí ahora mismo tenemos la amenaza de la piratería y tenemos la amenaza de los UTIs, ¿no? La manera de contrarrestar la amenaza o atacar la amenaza es distinta y eso se traduce en mandatos políticos que al final pues, se materializan en operaciones navales, que no siempre están dotadas como debieran. La generación de fuerzas es uno de los problemas fundamentales. O sea, que es lo que es en el ámbito de la piratería en el Cuerno de África, siempre nos olvidamos de que los piratas, como el resto de criminales, no viven en la mar, es decir, viven en tierra y por tanto los factores causales hay que situarlos en tierra. Y por tanto, si no se producen eventos de piratería, pues se nos olvida, a los políticos se les olvida, pero evidentemente a las operaciones desplegadas allí no se les olvida, solo que sufren que tienen un barco en periodo monzónico y dos barcos en periodo intermonzónico para una extensión que es mayor que la Unión Europea. Evidentemente no solamente son barcos, ¿no? También es inteligencia, también son entrevistas con líderes clave terrestres. Y en cuanto al Mar Rojo, es obvio que si no se suprime la amenaza, veremos a dos operaciones, una operación común de seguridad y defensa de la Unión Europea, la operación Aspides, y la operación Prosperity Guardian, que está liderada por Estados Unidos, combatiendo las consecuencias. Porque si bien hay ataques a tierra, la amenaza no se ha conseguido suprimir. Eso es evidente, ¿no? Eso es más que evidente. Claro. Sobre el tipo de enfrentamiento, yo creo que hay un desequilibrio de fuerzas muy evidente, pero también me parece que es muy complicado luchar contra estos ataques. Occidente se enfrenta a drones, por ejemplo, que pueden producirse y desplegarse en grandes cantidades, a misiles, que algunos de ellos son muy baratos de producir, costes
para cada uno de estos proyectiles o de estos drones de menos de $100.000 y desde Occidente respondemos con intercepción aérea, con costes medios de $2 millones cada vez que habla que responde un buque estadounidense. Una campaña prolongada es difícil de mantener. ¿Cómo se lucha con ese desfase de fuerzas, pero que esa fuerza pequeña también te puede hacer mucho daño? Bueno, la forma de luchar es trascendiendo el ámbito naval. Evidentemente tiene que haber un frente diplomático, un frente político, hay que revisar otros aspectos que son fundamentales, ¿no? Los aspectos de las relaciones con Irán, los aspectos como el conflicto en Gaza. Si no, pues nos veremos reducidos a una defensa de punto y derribando drones de $25.000 con misiles de $1 millón. Eso, y además de lo difícil que supone. Y tengo que hacer una llamada de atención al papel de la seguridad privada. La seguridad privada también en el conflicto con los hutíes. La seguridad privada está haciendo un papel, tiene mala prensa algunas veces, pero tenemos que pensar que la cooperación público-privada en el ámbito marítimo, sobre todo, también en tierra, es fundamental. Y en este aspecto, pues la seguridad privada embarcada a bordo de buques mercantes que la contratan, pues ya ha neutralizado, al menos en dos ocasiones, embarcaciones no tripuladas cargadas de explosivos, ¿no? Diego, es un asunto muy interesante el que sacas. ¿Las empresas del sector han sido, te pregunto, renuentes a contar con asesoramiento de seguridad? ¿Les ha costado entrar en esa dinámica? ¿Cuándo se han dado cuenta de esa necesidad y de lo positivo que podría resultar para ellas? No, en absoluto no han sido renuentes, en absoluto. Es decir, en materia de piratería hay un símil que se utiliza, que es el banco o el taburete de 3 patas. Una de las patas son las fuerzas navales, otra pata es la implementación de medidas de buenas prácticas, que implica un gasto en los barcos mercantes, y la tercera pata son los equipos de seguridad privada armados a bordo de los barcos. Es decir, si no hubiera seguridad privada, la situación estaría mucho peor. Eso sin duda. Hay que tener en cuenta que no se puede cubrir toda la vasta extensión marítima de la región con unidades navales, ¿no? Eso es imposible. Lo que hay que ir es a una buena coordinación, a una buena cooperación público-privada, que esa existe y yo doy fe de que existe. Existía cuando yo estaba en el lado gris y existe ahora que estoy en el lado privado. También me resultan interesantes posibles alternativas, yo no sé si son factibles o no, hemos hablado hasta la saciedad del Cabo de Hornos, pero claro, con todo lo que implica, con miles de kilómetros más, con costes de fletes mayores, con retrasos a la hora de mandar las mercancías, pero el Ártico, al menos en verano, sería una solución como alternativa, digo, ¿eh? Sí, claro, pero es que el Ártico es un espacio geopolítico también caliente y diferente. El Ártico tiene también su problemática. China ya pues, ha mandado, evidentemente, ya ha utilizado el Ártico para el transporte, pero luego tenemos el caso de Rusia, ¿no? Y toda la geopolítica propia del Ártico. Evidentemente, bueno, supongo que te referías al Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Al Cabo de Hornos, ¿no? Sí, perdón, se me ha ido el cabo, efectivamente. No, sí, bueno, evidentemente hay una pequeña diferencia en cuanto a peligro se refiere. Sí, pero evidentemente la ruta ártica todavía no ofrece una alternativa, ¿no? No ofrece una alternativa. Tampoco las rutas terrestres que se están viendo, ¿no? Y lo cierto es que, como bien dices, el impacto es mayor consumo de combustible por mayor velocidad, una extensión de los tránsitos, un incremento de los precios, consecuencias sobre los inventarios, los stocks, las evaluaciones de riesgo de nuestros importadores y además que al final lo paga el consumidor. En fin, hay una serie de consecuencias que están claras. Aumento de las emisiones, porque los barcos hay que tener en cuenta que son un porcentaje considerable, como bien has introducido, ¿no? El 90% del tráfico del comercio se hace vía marítima y eso supone un incremento importante en las emisiones, ¿no? Me resulta curioso cómo justifican los hutíes todos estos sucesos, ¿no? Porque
porque vemos que dicen que su objetivo es el de obligar a cambiar de rumbo a otras rutas más largas, más costosas, crear presión económica, ¿no?, al Estado judío para que detenga su campaña en Gaza, pero a su vez no se privan de denunciar las colisiones navales, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, porque dice que es una escalada peligrosa que provoca expansión de la guerra. Esto argumentalmente es cuestionable, ¿no? Bueno, eso es comunicación estratégica de un actor bien preparado. O sea que no es una comunicación estratégica perfecta, con una audiencia determinada, que a nosotros pues nos suena paradójico, pero lo que demuestra es que los hutis no son ni mucho menos actores poco preparados. Están preparados y están consiguiendo lo que sus objetivos. Es más que evidente, ¿no? Están consiguiendo sus objetivos e incluso algunas entidades como Vinco, ¿no?, que acoge a más de 1.200 compañías, pues acaba de variar en junio su previsión con respecto al resto de año, ¿no? O sea, nadie espera que la situación mejore en el año 2024. Nadie lo espera. Y esto es así porque los hutíes están haciendo una labor con eficiencia. Y bueno, eficacia relativa, pero eficiencia sí, porque con los medios que tienen, con los recursos que ponen, están consiguiendo un impacto más que considerable. Uh-huh. ¿Podemos decir que estamos asistiendo ante un caso claro de geoeconomía, de utilización de la economía como elemento de presión geoestratégica? Por supuesto que sí. Es decir, yéndonos al campo de la seguridad, desde Boutros Ghali y el situar la seguridad humana como centro de todas las acciones y a partir de ahí la polisemia de seguridades, viene la seguridad alimentaria, la seguridad económica, la seguridad financiera, seguridad energética. Es decir, todo eso son blancos, por supuesto, potenciales de una entidad como los hutis, ¿no? Para hacer daño al enemigo, ¿no? Esto no es nuevo tampoco, ¿no? Aunque ahora se hayan acuñado nuevos términos, ¿no? Pero los conceptos evidentemente son antiguos. Tenemos, por tanto, que estar convencidos y que aceptar que es necesario asumir medidas de tipo coercitiva para no asumir una recesión económica grave producto de esta interrupción y de estos ataques al comercio mundial. Sí, por supuesto. Lo que tenemos que asumir, primero, que si se ponen en marcha operaciones navales hay que dotarlas de los medios correspondientes, tanto para combatir la piratería, que se nos ha olvidado, como la amenaza de los hutis. Y lo que tenemos que asumir es realmente también, o por lo menos analizar, que no se me malinterprete, si las políticas con respecto a Irán o las políticas en Oriente Próximo son las adecuadas, o nos lleva a un callejón sin salida, nos lleva a una situación como esta de la que no vemos una salida fácil. ¿Las sanciones son eficaces? ¿Realmente qué tipo de reacción tienen los países? Pues, evidentemente Irán está detrás de todas estas cuestiones vía proxy e incluso hay hipótesis en las que yo creo, en algunas de ellas, que correlacionan el resurgimiento de la piratería en el Cuerno de África y el resurgimiento de la crisis y el recrudecimiento de la crisis del Mar Rojo. Es decir, tenemos que tener una visión holística, ¿vale? Y por supuesto, sin perder de vista la protección de nuestros barcos y sobre todo de nuestros marinos, que siempre los olvidamos. No es una cuestión económica, es una cuestión de la vida de nuestros marinos. Totalmente. Diego, hablabas de la eficacia de las sanciones. En algunos casos, aunque no sea de este conflicto en concreto, pero estamos viendo como muchas veces es relativamente sencillo, incluso en el mar, saltárselas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Ya te digo, no relacionado exactamente con este conflicto, pero de esa flota oscura que utiliza Rusia para eludir las sanciones de Occidente. En el mar son incluso más sencillas, ¿no? Como hablaba pues mi compañero el doctor Rafael, ¿no? del capitán de la Marina Mercante y doctor también, ¿no? Profesor del Máster de Protección y Seguridad Marítima del CISDE, ¿no? Hizo un programa muy interesante sobre esta cuestión. Bueno, ¿qué ha conllevado? ¿Cuáles son los observables de las sanciones? Que Rusia no ha parado de exportar, que exporta porque en el entorno marítimo, con infinidad de intermediarios
y todos los intereses complejos que hay detrás de un barco, banderas, con las diferencias entre el rigor de unas banderas y otras, al final tenemos barcos muy viejos, subestándar, transportando crudo por todo el mundo y con un peligro cierto medioambiental. Y Rusia no ha parado de exportar. Pero sin embargo nos ha afectado la seguridad energética, hablando de la seguridad de Alemania y de Europa, nos ha afectado a la seguridad alimentaria, si nos ponemos también un poco, ¿no?, con el tema del grano. Esto es lo que realmente yo creo que habría que, con una mentalidad amplia y flexible, de analizar, ¿no? Si ese tipo de sanciones traen los frutos o es un efecto boomerang. Estoy pensando en los cultivadores de mi querida tierra, los cultivadores de limones de Murcia, ¿no? Cómo se les cayó el mercado ruso, ¿no? Y ahora pues creo que reciben bastantes subvenciones, pero no es eso lo que quiere un agricultor español. Claro. Y por tanto, esas son las cuestiones que como españoles, yo como español, pues me fijo, ¿no? ¿Cuáles son, qué tipo de consecuencias tiene esto global y también para la nación de la que somos parte? Para terminar, Diego, tenemos 2 minutos y la última pregunta que te pido, como gran conocedor de todo este sector y de la situación de allí en concreto, es que nos des un par de claves que en tu opinión son básicas para mejorar la seguridad en el Mar Rojo. ¿Qué 2 cosas son obligatorias? Bueno, lamentablemente la primera es que las compañías navieras sigan haciendo una evaluación de riesgos rigurosa y seria. Y si tienen que hacer circunnavegación, que la hagan. Por una parte, ¿no? Eso es fundamental. Debe de ser el objeto principal, ¿no? La protección de nuestros barcos y los marinos, sobre todo los marinos, la vida humana en la mar. Entonces, eso sería una cuestión fundamental. Que la seguridad privada se integre en la ecuación, que se siga integrando en la ecuación. Y por otra parte, que al nivel político nos dejemos un poquito de esa teoría, de esa estrategia de los bloques enfrentados, ¿no? Tenemos que tener una mentalidad abierta. En el Índico nació una materialización importante de la interdependencia compleja, de maneras que los chinos, los rusos, los norteamericanos, la Unión Europea, todos hablaban y se sentaban en torno a la misma mesa y en torno a un problema común, que se asume como común. Eso tiene que volver. Si no vuelve, pues seguiremos en esta fragmentación donde perdemos todos. Cogemos al vuelo esa reflexión y la vamos a digerir porque es momento de despedir a Diego Cánovas, capitán de corbeta en la Reserva, profesor del Máster sobre Protección y Seguridad Marítima del Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa y consultor internacional de Seguridad Marítima. Ha sido un placer, Diego, aprender contigo las claves importantes, las claves fundamentales para entender la situación de la seguridad en el Mar Rojo y cómo mejorarla. Diego, muchas gracias, un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Adiós. Aquí hemos llegado en esta edición del Pulso Geoestratégico de Intereconomía, en el que hemos repasado, como es habitual, tanto las cuestiones relativas a la información, todo lo que ha sucedido, pasando, por ejemplo, por Estados Unidos y ese pseudo intento de magnicidio que todavía está por comprobar. Sin duda, también teniendo en cuenta las migraciones como elemento fundamental con lo que está pasando en las fronteras de las ciudades autónomas de nuestro país, de Ceuta y de Melilla, y ahondando en un asunto clave para la economía, clave para la seguridad, clave para las guerras, como es la seguridad en el Mar Rojo y como cualquier elemento como los UTIs, como nos explicaba el capitán, pueden llegar a obtener sus objetivos políticos. Pasen buena tarde, sean felices y acudan mañana a su cita con nosotros en este Pulso Geopolítico de Intereconomía. Hasta mañana.